Hola corazones, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida, mi queridísimo Cáncer, a tu horóscopo semanal. Vamos a ir comenzando, Cáncer. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que quiero que tengas en cuenta. Hoy trabajaremos también con la bola de cristal, Cáncer, y todas esas cosas. Cáncer y el trabajo. Vamos a centrarnos, vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Cáncer, todos los que estáis trabajando, se avecina esa tranquilidad que estabas esperando dentro del trabajo, aunque he de decir, Cáncer, que esa tranquilidad no va de la mano con la economía, ¿eh? Eso quiero que esté claro, porque si estás asociando que la tranquilidad en el trabajo está relacionada con una subida de sueldo, te digo que no. Está relacionada con tu estabilidad en el trabajo, ¿eh? Así que esta situación se avecina, Cáncer. Cáncer, que no estáis trabajando. Mira, te veo, Cáncer, realizando un trabajo por un periodo de tiempo de unos 3 meses aproximadamente, y después de esos 3 meses como que tú tienes una oportunidad, o sea que tú terminarás tu periodo aquí en este lugar y después, o sea, justo después, no te veo mucho tiempo parado, tienes una oportunidad ya con una formalidad, bien, con un contrato en condiciones, con un contrato que te daría una estabilidad, bien. Los Cáncer que tenéis un negocio, mira, Cáncer, hay una parte de tu negocio que dice que se tiene que tomar una decisión con esa parte de tu negocio. Entonces, si tú, Cáncer, tienes la necesidad o hay algo que te está diciendo que esa parte la tienes que quitar, pues es el momento de quitarla. ¿Por qué? Porque mira, Cáncer, realmente esto te está produciendo una salida de dinero y en un futuro te va a producir más salidas de dinero aún. ¿Bien? O sea que en este caso, Cáncer, es preferible que tomes una decisión. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Y si quieres conseguir una lectura gratuita conmigo, pues te invito a que le des me gusta al vídeo, que lo compartas y me comentes en el vídeo. Los ganadores los iré diciendo los martes de cada semana, así que atención a las redes sociales porque lo iré publicando por ahí. Cáncer y tu economía. Vamos a ver, Cáncer. Hay algo muy importante que ha de pasar en tu economía, pero no ha llegado todavía el momento de que esto suceda. ¿Esto sucederá más adelante? Sí. Yo veo muy marcado, Cáncer, el mes de junio. Bien, pero también te digo que esto se puede adelantar, ¿vale? Entonces yo te podría decir que todos los procesos económicos, ¿vale?, están como avanzando, pero todavía no hay un resultado, todavía no hay una carta que a mí me diga ese dinero llega. Bien, hay muchas cosas que están en proceso, dice que ese dinero llegará, sí. Los Cáncer que estéis esperando solucionar algo que tiene que ver con una persona conocida tuya y un dinero, dice, la cosa está difícil, pero no está perdida, así lo dicen las cartas, ¿eh? Así que aquí hay que estar muy pendiente, muy encima de esta situación para, digamos, conseguir ese dinero que queremos, ¿bien? O que es nuestro ya, ¿bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer, solteros. Os veo como que os habéis alejado de una persona que no sabía muy bien lo que quería. Esto sale en pasado, ¿bien? Y muchos de vosotros como que habéis hecho un cambio después de un tiempo de indecisión en vuestra vida, ¿bien? Entonces estáis en ese proceso de cambio, ¿vale? Esto es positivo, este proceso de cambio es positivo, Cáncer, ¿bien? Entonces aquí dicen las cartas que tú ahora mismo te puedes comunicar con personas, como lo que yo veo aquí, que tú te puedes comunicar con personas, pero no son personas que lleven a una relación estable, ¿bien?
pero sí hay una persona en concreto que lo puede cambiar todo. ¿Bien? Entonces, lo que dicen las cartas, se terminan todas las etapas de comunicaciones inconclusas y que no te llevan a nada, y llega una persona en un futuro que se simboliza una persona que podría ser un poco más joven que tú, bien, que podría cambiar el rumbo de todo. Pero claro, aquí yo veo mucho cómo esta persona, o tú o esta persona tiene que tomar algún tipo de decisión, ¿bien? Porque no se ha cerrado, no es que no se haya cerrado, es que hay una persona del pasado que podría haber regresado o que podríamos tener la mente puesta en esa persona, ¿bien? Esto no quiere decir que haya terceras personas físicamente, sino que la mente puede estar puesta en la persona del pasado y por eso las cartas dicen, hay que tomar decisiones, pero no entre dos personas, ¿eh? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Cáncer, solteritos. Vamos a ver. Vamos a poner esto por aquí. Hay un cambio de energía en tu vida muy importante, Cáncer. Y este cambio de energía que yo veo, Cáncer, tiene que ver también con otras cuestiones de tu vida, ¿no? Sobre todo cuestiones laborales, cuestiones de estudios y todo eso. Como que todas esas cuestiones laborales de tu vida como que te llevan a cambios y estos cambios te llevan a que entre esta persona nueva en tu vida. ¿Eh? Lo que quiere decir las cartas es que esta persona que entra nueva es a raíz de un cambio, ¿vale? Pero un cambio que no tiene nada que ver con lo sentimental. Y es una persona, por lo que yo veo, que podría ser bastante importante en tu vida, ¿vale? Vamos a ver qué más. Cáncer soltero, si queréis una consulta gratuita conmigo os invito a que le deis me gusta al vídeo, lo compartís y me dejáis vuestro comentario. El martes de cada semana publicaré los ganadores, Cáncer. Así que pendientes a las redes sociales. Mira, Cáncer, yo no sé si tú estás en un momento de tu vida en el cual vas a regresar a algún lugar que tiene que ver con tu pasado, pero ese lugar dice mucho de tu historia sentimental, tu historia de cara a futuro, no la que ha pasado. Bien, entonces aquí yo veo como que esta persona tiene que ver mucho con un lugar del pasado. Y esto no quiere decir que tú conozcas a esta persona, Cáncer. Esto no quiere decir eso. Quiere decir que hay un regreso a un lugar del pasado y es cuando tú conoces a esta persona. A ver. La letra T está muy relacionada con esta persona. Pelo moreno, ojos rasgados, pelo moreno de nacimiento, que luego podemos estar teñidos, pero de nacimiento pelo moreno. Una persona como muy espiritual. Veo a alguien muy espiritual, muy del universo, ¿no? Muy como a lo que el universo quiera, los planetas quieran y nos pongan en el camino, ¿no? Muy así. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Cáncer. Solteros. Esta persona está por destino en tu vida, Cáncer. Es más, te voy a decir una cosa. Tú, Cáncer, parece ser que en este tiempo tú has pensado, yo tengo algo, o yo soy invisible, o todas las personas
Invisible no, porque yo te he visto en comunicaciones, ¿no? Pero bueno, tú puedes achacar a que eres invisible porque todas estas comunicaciones no llevan a nada. O todas las personas que yo traigo a mi vida son personas inestables, son personas tóxicas, ¿no? Entonces, tú has estado un tiempo pensando esto y yo no dudo, de verdad, no dudo que esto haya sido algún estancamiento por una historia que tú hayas vivido en un pasado y te hayan hecho algo y te hayan tenido estancado, estancada, pues no lo dudo. Pero me quedo con el cambio que veo. O sea, como que esto trasciende, desaparece de tu vida y hay un cambio rotundo en tu vida sentimental. O sea, es que es como si muriera todo lo negativo, como que todo lo que tuvieras que hubieras tenido que pagar, ya lo has pagado. O sea, deuda zanjada y nueva vida. Es lo que a mí me dicen las cartas. Cáncer. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, casados en convivencia y novios. Cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Cáncer, casados en convivencia y novios. Mira, los que estáis casados en convivencia y novios, dice que... ¿Qué pasa aquí? Cáncer. Hablan del fin de una etapa de vuestra vida, pero este fin quiero yo aclararlo. Quiero yo aclararlo. Cáncer, un momento, por favor. No es un fin que afecte, que hable de la relación, ¿eh? Es un fin que habla de otra cosa. No de la relación. Esto es lo que yo quería aclarar aquí. Digo, ¿esto qué es? Entonces, Cáncer, este fin invita a... voy a decir aparentes cambios, porque son aparentes cambios, ¿vale? ¿Por qué son aparentes cambios, Cáncer? Porque mira... sí, supuestamente vais a hacer cambios de cara a futuro, todo fluye, el trabajo fluye, el viaje fluye y el control también fluye. El control de uno hacia el otro también fluye. Como que necesita tener la situación controlada como para... hacer otras cosas. No es que no sé si me estoy explicando, yo creo que sí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Y esto, como te he dicho, son aparentes cambios a raíz de ese fin de esa etapa en vuestra vida. Hay mucha... aquí se impone mucho un criterio familiar o algo familiar, ¿no? Entonces, es como que siente esta persona que si dedica todo y 100% de su vida y de su tiempo contigo, como si perdiera algo que tiene que ver con lo familiar. Y aquí no se puede elegir, ¿eh? Esto no son cosas para elegir. Hay que buscar el punto medio. Y esta persona, aquí dicen las cartas que a veces esa manipulación tan grande le pone en esa tesitura en la cual no puede elegir entre la pareja y la familia. Eso es imposible. Y yo creo que esos cambios que fueron, ese fin de esa etapa que tienen que ver, por lo que yo estoy viendo ahora, con un posible alejamiento, ¿no?, de la familia, y digo alejamiento, un cambio de domicilio, porque parece ser que la familia estaba muy cerca o algo así. Y que esto pues que trae unos supuestos cambios, como hemos visto, pero no.
no están esos cambios, están de manera superficial. Bien, vamos a ver qué más. Cáncer. Casados en convivencia y novios. Si queréis una consulta gratuita conmigo, os invito a que le deis me gusta al vídeo, que lo compartáis y que me dejéis vuestro comentario. Y el martes os comunicaré el ganador en mis redes sociales, así que tenéis que estar atentos. Vamos a ver. Cáncer, casados en convivencia y novios. Hay ganas de estabilidad, o sea, que esta persona tiene ganas de seguir contigo y tiene ganas de una estabilidad, pero no es capaz, no puede tener esa estabilidad mientras que tenga a estas personas que cree que son indispensables en su vida, son indispensables a lo mejor a nivel emocional, porque puede ser su familia, pero no son indispensables, Cáncer, para otra cosa. Y esto es lo que esta persona tiene que ver y darse cuenta. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver, por aquí estaba. Cáncer, casados en convivencia y novios. Todo esto va a ir pasando poco a poco. Hay una especie de dependencia familiar y aquí dicen las cartas que después de un desplazamiento que vosotros vais a tener muy pronto, que es cuando esta persona va a comenzar a sentirse liberada. Entonces aquí es cuando realmente tu relación va a fluir sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de condicionamiento. Bien. Entonces esta persona no se ha entregado a ti, no se ha molestado, veo que no se ha molestado en conocer tus necesidades tampoco. Entonces comenzará a molestarse, ¿no? A conocer tus necesidades después de este desplazamiento que yo estoy viendo aquí. Bien, Cáncer. Vamos a ver los sentimientos. Tiene sentimientos, tiene ganas de seguir, pero esta persona relaciona mucho los sentimientos con la estabilidad. No es una persona muy pasional, ¿no? Entonces la manera de sentir es muy diferente a la tuya. Bien, es muy diferente. Entonces, sí hay sentimientos, te lo digo por si te has hecho esa pregunta alguna vez. Te digo que sí los hay, pero que su manera de entender el concepto de sentimientos para esta persona es el que te he comentado. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Cáncer, y tu mensaje especial del amor. No hay que dejarse llevar de nadie. O sea, tú puedes escuchar una opinión de otra persona o de otras personas en cuanto a tus relaciones. Pero tú, lo primero que tienes que escuchar, antes de escuchar a estas personas, es escuchar a tu corazón, Cáncer. Ya me contaréis, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Cáncer, con tu salud. No te me vayas, que vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Vamos a ver, Cáncer, y tu salud. Tu salud, Cáncer. Buenas noticias para muchos de vosotros, aunque vais a encontraros un poquito cansados esta semana, pero dice, vais a tener buenas noticias, sobre todo los que estéis esperando noticias relacionadas con la salud. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Cáncer, con tu mensaje general. Cáncer, y tu mensaje general dice, todo acto que tú hagas va a tener cosas tanto positivas como negativas, pero no estés pensando en las cosas negativas que pueda traer. Todas las cosas negativas que pueda traer el acto de una persona forma parte del aprendizaje, ni más ni menos, Cáncer. El número 7 te voy a dar para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Seguimos, Cáncer, con tu lado espiritual, y en este caso, como siempre os digo, pues ya sabéis que este mensaje será para las personas que conectéis, ¿no? con ese mensaje, ¿bien? Así que vamos a ver, Cáncer, qué mensaje tenemos por aquí.
Bueno. Yo lo primero que observo, detecto aquí es una persona como que vivió toda una vida con unos sentimientos reprimidos, que no estuvo con la persona que quiso estar realmente, ¿no? Vamos a ser claros. Como que se fue con esa necesidad, ¿no? De haberse liberado y de haber vivido la historia que quería vivir. Se me muestra mucho con algo de papel, creo que es un papel. Creo que es un papel, una hoja de papel o algo así, en su mano izquierda. Y esto tiene que ver con una figura paterna. Esto que me está mostrando ella tiene que ver con una figura paterna. Y ella tiene un papel en su mano izquierda. Y algo tiene que ver con esto. De todas maneras, la letra A ha marcado mucho con esta persona. ¿Bien? Yo siempre digo que si ese mensaje te ha llegado de una manera o de otra, pues que intentes contactar con esta persona a través de los sueños para que te pueda ampliar ese mensaje, ¿no? O que te diga lo que necesita decir, en este caso, sobre todo con ese documento que hemos visto ahí, con ese papel, ¿no? Cáncer, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal, que espero que te haya gustado el vídeo, como siempre que te mando un besito fuerte, que te suscribas, ya te lo he dicho, ¿no? Que active la campanita, que se me olvida. Y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo.